Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta serie de paneles que se están llevando a cabo a través del Encuentro Internacional de Cultura Accesible e Inclusión. Gracias al Centro Cultural de España en México por todo el esfuerzo y a los organizadores que pues están día con día llevando y haciendo posible esto para que todos y todas quienes nos están viendo a través del Facebook, a quienes mando un saludo, del Centro Cultural Español en México y también a través de dirradio.mx, quienes se han sumado en la transmisión de estos paneles, pues nos estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Valtier Mejía. Hoy toca platicar sobre públicos, accesibilidad a la cultura y educación. Es un tema bastante interesante, sobre todo porque al final del día, la gente con discapacidad, sobre todo principalmente en países en vías de desarrollo, ha tenido bastantes dificultades para poder acceder a la cultura. Sabemos que la cultura y el conocimiento es la apertura a una mejor calidad de vida. Sin embargo, pues ha costado trabajo la inclusión de las personas que vivimos con alguna discapacidad y no tanto por quizá en algunas ocasiones temas tecnológicos, en algunos sí, temas de arquitectura, en muchos casos sí, pero creo yo en muchos casos, y ya nos platicarán, puede ser temas de voluntades. En este panel les compartimos, estarán invitados de primer nivel y platicaremos con ellos, interactuaremos, por lo cual les invito a que nos escriban sus preguntas a través del cuadro correspondiente de comentarios en el chat de Facebook del Centro Cultural de España en México. Nos acompaña en primera instancia Agustina Suárez, quien es licenciada en composición coreográfica. Desde 2019 es directora de la compañía de danza inclusiva Variación para Sillistas. Es directora e intérprete de la pieza En vez de un cuerpo que no cae, obra con la que se presentó en diversos festivales y salas de Argentina, España, México y Guatemala. Durante 3 años consecutivos abrió laboratorios de creación coreográfica inclusivos en el Centro Cultural de España en México. Durante 2019 participó como bailarina invitada de la compañía Vicente Silva Saginés, con la que pues se presentó en el Palacio de Bellas Artes este mismo año y también fue performer en Multitud Tamara Cubas. Cuenta con una amplia formación en danza contemporánea y experiencia en diferentes disciplinas como artes marciales, el teatro, los títeres, la música y la performance. Bienvenida, ¿cómo estamos, Agustina? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Aquí estoy. Eh, Muy bien. No sé si continúo o vamos a presentarnos todos y luego presento el proyecto. Claro, dame la oportunidad de presentarlos y Perfecto, justamente regreso contigo. gracias. Iniciamos para que nos compartas, al igual que todas nuestras invitadas, pues lo que están haciendo hoy por hoy en pro de las personas que vivimos con alguna discapacidad. También nos acompaña y tengo el gusto de presentar a Cecilia González Landín, hacedora de radio y activista por los derechos de los demás animales. Es productora radiofónica desde hace más de 16 años, ganadora de la beca FONCA en el 2019 con el proyecto Desde mi comunidad, historias de mujeres que inspiran del programa Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Fue productora general de la XEB, la B Grande de México. También ha producido programas en Reactor 105.7. También hoy por hoy es coordinadora de enlace en Ciudadana 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio. Fue creadora y productora del programa Conexión Vocacional en el Instituto Politécnico Nacional en su estación de radio. Ha impartido talleres de radio en comunidades de Tepito y de Lagunilla. Actualmente, en el Centro Cultural de España en México, imparte los talleres Frecuencia 2.0, enfocado a jóvenes, Radio con la Imaginación, enfocado a niños y niñas,
y es coordinadora del taller Radio Sin Luz, dirigido a personas con discapacidad visual, también un taller de radio. Bienvenida, Ceci, muy buenos días. Hola, Valtier, muy buenos días. Gracias a todos y todas por la invitación. Saludo con mucho gusto también a Carlos y Mariana y a todos y todas quienes nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma del Centro Cultural de España en México. Gracias. Por el contrario, nos acompaña también Beatriz Miranda Galarza, doctora en Sociología y Estudios de la Discapacidad por la Universidad de Leeds, en Inglaterra, máster en Antropología con especialidad en Desarrollo y Discapacidad por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de los Parlamentos Andinos Simón Bolívar, especialista en Desarrollo Social por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha sido profesora en las universidades de Leeds, la Universidad de Ámsterdam y del Amsterdam University College. En 2019 editó, junto con el profesor Patrick de Blair, el libro Rethinking Disability World, Perspective and Society. En 2018 publicó el libro Nuestra historia no es mentira, vivir con lepra en Ecuador, con 17 editorial. Desde 2018 ha estado involucrada en proyectos relacionados con arte, cultura y también apoyando artistas con discapacidad en México y América Latina. Actualmente coordina el programa de estudios críticos de la discapacidad en 17 Instituto Estudios Críticos, llevando a cabo un proyecto de investigación sobre genética y el síndrome de la X frágil. ¿Cómo estamos? Muy, pero muy buenos días, Beatriz. Valtier, muchísimas gracias por esa presentación y gracias al Centro Cultural de España y a Mariana, porque siempre nos permite participar y conocer más gente a través de estos eventos, y muchísimo gusto a quienes están conmigo también en este momento. Gracias, Valtier. Por el contrario, también nos acompaña Beatriz Priego, socióloga educativa por la UNAM, promotora cultural certificada por la SEP Conaculta y coach en arteterapia certificada por Transformation Services. Es investigadora de fotografía, curadora de exposiciones y gestora cultural del trabajo artístico de y para niños, jóvenes y personas con discapacidad. Es coordinadora del taller Fotógrafo Viajero, el cual ha participado en múltiples talleres, foros y festivales en diversas instituciones públicas y privadas enfocadas a niñas, niños y a organizaciones para jóvenes con discapacidad. También en situación vulnerable. Desde el 2004 colabora con Pacos AC, con quienes ha realizado más de 40 exposiciones fotográficas, y hoy también es consultora educativa independiente y pues ha publicado libros, catálogos y artículos relacionados con fotografía infantil. Muy buenos días, bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Valtier. Muchas gracias también, como decían las compañeras, al Centro Cultural España en México, a Mariana, a la Red de Museos por la invitación, y pues es un gusto estar compartiendo con ustedes. Gracias. Por el contrario, de igual forma, agradezco infinitamente el esfuerzo y el apoyo que nos están dando Gloria y Dalia, intérpretes de lenguaje de señas mexicano, quienes nos están apoyando en este momento. Bien, les comparto, vamos a platicar de entrada 10 primeros minutos aproximadamente sobre las actividades que están llevando a cabo desde sus trincheras, sobre sus actuares día con día en beneficio de las personas con discapacidad. Y pues bueno, me gustaría empezar justamente con Agustina, que nos cuentes al respecto de todo lo que estás haciendo. Bueno, sí, muchas gracias. Voy a comenzar
primero platicando un poquito y luego voy a como ilustrar la presentación con algunos videos del trabajo que hemos tenido con la compañía. Bueno, mi nombre es, como dijimos, Agustina Suárez Adrover, soy la directora de la compañía Variaciones para Sillistas, es una compañía de danza contemporánea e inclusiva. Nosotros siempre contextualizamos esta nomenclatura de inclusivo por una cuestión de que todavía el contexto, como decimos, hay un contexto en el que excluye. Entonces, como hay un contexto en el que se excluye, tenemos que empezar a nombrar como inclusivo, ¿no? El punto de partida de esta compañía fue el proceso creativo de una pieza que se llamó Bocetos para un naufragio, cuyo germen comenzó en Argentina mucho antes de que yo viniera para México, un año antes de que viniera para México, a partir de la colaboración con mi compañero creativo, que es Gastón Artigas, que es el músico de la compañía, que tuvo la idea de hacer una pieza musical a partir del uso de la silla de ruedas, ¿no? Él es usuario de silla de ruedas. Entonces, a partir de ese diálogo que hemos tenido nosotros, me surge la inquietud de realizar una pieza coreográfica en donde las personas que sean involucradas en el proceso tuvieran distintas experiencias, ¿no? Que hubiera usuarios de silla de rueda y lo que nosotros nombramos como bailarines convencionales, en donde en la escena no estuviera la silla de ruedas como parte de la escena, digamos, ¿no? Es decir, íbamos a usar objetos rodados que en ese momento todavía no estaban definidos para que la pieza se desarrollara. Entonces, bueno, a partir de esa idea germen, como con la idea de querer realizar la pieza, nosotros comenzamos a vincularnos con distintos lugares donde pudieran, ahí estoy compartiendo un poco el proceso que fue en el 2019 con el Centro Cultural de España y la colaboración del Centro Cultural Tlatelolco. Nos empezamos a vincular, a tratar de encontrar vinculación con quienes pudieran brindarnos una plataforma de desarrollo de esta idea. Y así fue que cuando vinimos para México me acerqué al Centro Cultural de España, donde tuve una plática con Mariana y fue muy bien recibida esta propuesta. Entonces, a modo de laboratorio coreográfico se presenta esta propuesta para llevarse adelante. El proceso fue muy rápido, fueron 3 meses de trabajo intenso, en donde, bueno, tuvimos 2-3 encuentros semanales con este proceso donde podíamos estar en el espacio completamente accesible para todas las personas que necesitaran rampa, baños accesibles, contábamos con colchonetas, o sea, teníamos unas instalaciones fantásticas para poder desarrollar la materia de esta pieza. Fue también recibida la pieza y el proceso que tuvimos como grupo, que a partir de ese momento, en ese momento todavía no estábamos conformados como compañía, nosotros decidimos continuar juntos, ¿no? Juntes. Entonces, a partir de ese laboratorio, que se llamó Variaciones para Sillistas, nosotros nos conformamos como compañía luego, y es este nombre que llevamos, ¿no? Al año siguiente, la plataforma del Centro Cultural de España también nos propone continuar con la propuesta del laboratorio abierto al resto de la comunidad, es decir, invitar a participantes que no sean parte de la compañía a ser parte de nuestra investigación, pero al mismo tiempo nos brindó la oportunidad de nosotros como compañía tener un espacio donde entrenarnos, con un espacio completamente, lo repito porque me parece súper importante, completamente accesible, con condiciones óptimas de trabajo. Esto fue ya como que fue el 2020, ¿no? El 2019 fue el proceso que nosotros tuvimos primero, y durante el 2019 es que comenzamos a encontrarnos en el Centro Cultural de España, y pues nos agarró como a todos la pandemia. Entonces este proceso lo continuamos en línea. Entonces, bueno, como que fue reformular toda la manera de trabajo. Nosotros continuamos con un proceso creativo online, en principio investigativo, interno, como compañía, decidimos continuarlo, y luego también en la reestructuración de estas actividades por medio del Centro Cultural de España se volvió a abrir un laboratorio para la comunidad, donde compartimos ahí nuestra forma de trabajo.
Paralelamente nosotros estuvimos desarrollando una investigación vinculada a la danza, al hip hop, y bueno, teníamos el proyecto de poder hacer unos videos que fueron presentados al final de año y que bueno, presentamos como parte del proceso final. La producción la producción de esas piezas que presentamos audiovisualmente el año pasado con el trabajo de los maestros de hip hop y así, fue llevado por una gestión totalmente autogestiva, valga la redundancia. Nosotros contamos con el apoyo de la plataforma del Centro Cultural de España, pero la producción de las piezas, la inversión de los materiales y del material humano, es decir, de cada bailarín que pone su hora, su cuerpo para el trabajo de ensayo, es propio. Entonces no tenemos ninguna beca, no tenemos ningún apoyo económico. Esto está sostenido por una red de personas que creemos en que la danza realmente es para todos. Bueno, voy a mostrar un poquito algunas cuestiones que tuvieron que ver con el proceso del año pasado. Esto fue relacionado con nuestra investigación con hip hop, en donde tuvimos 2 maestros invitados, Funky Maya y Alan Maril, que compartieron con nosotros clases, lo cual estuvo muy bueno. Y en ese momento las clases fueron, principio también fueron online, y luego también fueron, fueron presenciales en espacios abiertos. Entonces, bueno, a partir de eso nosotros hicimos como también un pequeño documental que tuvo como cuenta el proceso que tuvimos nosotros, ¿no? Hay unas imágenes del backstage de lo que fue luego el rodaje de estos videoclips pequeños en los que también colaboramos con raperas que pusieron sus letras para poder acompañar el movimiento de los chicos, letras vinculadas, por supuesto, en este caso a la temática de la inclusión. Bueno, aquí hay algunos de los miembros de la compañía. Pueden acercarse a las plataformas de YouTube del Centro Cultural de España, donde este material se encuentra subido en su completitud. Entonces está el backstage, está también la presentación final de los procesos. Y bueno, pues este año también nosotros, eso fue el año pasado, y este año también, como fue en formato online, nosotros continuamos como compañía también internamente las reuniones, y surgió la propuesta de Mariana de continuar con un tercer laboratorio abierto a la comunidad. Y este proceso fue muy especial porque tuvo gran difusión por parte de lo que empezó a suceder en estos 2 años que pasaron antes, es que la red que nos iba como vinculando, que se iba acercando a nuestro trabajo porque les interesaba. Hubo personas desde el Ministerio de Cultura de Argentina que se acercaron, que vieron la función. El día que estuvimos en el Centro Cultural de España, la presentación de la primera pieza, que me pidieron de hacer unas cápsulas para difundir el trabajo. También, bueno, la red interna de contactos que empezó a compartir nuestro trabajo hizo posible que en este último laboratorio que tuvimos, en donde me enfocamos precisamente en la creación colectiva a partir de la posibilidad remota de vinculación entre personas, tuvimos personas de Venezuela, Guatemala, España, distintos estados de la República Mexicana, Perú también. Entonces, bueno, fue como una expansión en ese sentido. Fue otra experiencia muy diferente, donde también se propuso que quienes participaran pudieran también autogestionar la manera de generar su material coreográfico con las dificultades técnicas que implica la relación remota, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron como un resumen muy rápido y veloz de los 3 años de trabajo en laboratorio en vínculo con el Centro Cultural de España. Es importante para mí también destacar que nuestra propuesta está enfocada al proceso escénico como tal. No soy especialista en arteterapia ni en danzaterapia, no es un espacio terapéutico como tal, sino que es un espacio donde nosotros creemos que podemos expandir la escena
la escena de la danza o la escena en general, haciendo visibles la posibilidad de que personas con distintas posibilidades, discapacidades, distintas también edades, formaciones y demás, si están en la tarea de trabajar para la escena, es posible que lo puedan hacer, ¿no? Entonces hay un trabajo muy intenso dentro de la compañía que tiene que ver con también un rol docente de mi parte, que es poder compartir y transmitir todo el tiempo la importancia del trabajo en el espacio de ensayo, en el espacio de clase, en la formación como personas y como profesionales que pretendemos ser de la danza, en este caso. Entonces, bueno, para nosotros es muy enriquecedor el proceso. Somos hace 3 años que 11 personas están decidiendo continuar con un grupo de trabajo sin apoyos económicos para el grupo, lo cual es para destacar de la importancia de las personas que están siendo parte y que están apostando. Una gran responsabilidad de mi parte llevar adelante este grupo y continuar con la motivación del mismo. Al mismo tiempo también se ha renovado, hay personas que se han acercado, aproximado a pedir de compartir, de ser parte de las clases, de saber cómo trabajamos, porque bueno, sin darnos cuenta, esto ha sido bastante irruptivo para la escena de la danza en general, ¿no? Vuelvo a hablar de esto como una cuestión de esta cuestión de pensarlo inclusivo en la mixtura de personas que somos parte del grupo. Digamos que el broche de oro de este año ha sido para nosotros la posibilidad de presentarnos en el centro, en el Teatro Esperanza Iris, participando de INCONTRA, Encuentro de Coreógrafos No Legítimo, como se llama, en una gala de danza, en donde presentamos un fragmento de la pieza Bocetos de un naufragio. La gestión de todos esos ensayos, de las salas de ensayos, el traslado de todas las cosas, fue interna, entonces también ha sido un esfuerzo enorme que ha dado frutos en una función donde pudimos compartir también con grandes promesas de la danza joven en México y donde otro público nos ha podido ver también. Entonces, para nosotros es importante expandir el público y compartir nuestra mirada acerca de lo que es hacer danza. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Por el contrario, Agustina, muchísimas gracias. De verdad que hablamos una vez más de voluntades, de esfuerzos, de trabajo continuo en pro de un sector poblacional que cada vez quiere hacerse más inmerso en la misma sociedad. Ceci, te paso la palabra para que nos compartas también todo lo que realizas el día a día hacia beneficio de personas con discapacidad. No, pues muchas gracias, Valtier. La verdad es que no es que yo realizamos, ¿no? Realizamos en conjunto, realizamos en colectividad, porque solo la radio se puede hacer si trabajamos en colectividad. No hay otra manera, no hay otra forma. Pues yo muy contenta de compartir con todas y todos. Bueno, prácticamente lo que yo quiero compartir es que hace algunos años, yo creo que más de 3, digamos que Diego Aguirre, quien está al frente ahora de Radio Nopal, tenía un taller de radio para personas con discapacidad visual, digamos que por iniciativa del Centro Cultural de España, y estaban haciendo contenidos, estaban generando mensajes. Yo estaba dando los talleres de Frecuencia 2.0 y Radio con Imaginación. Y entonces, bueno, de pronto Carlos González, a quien agradezco esto y otras cosas más que tienen que ver con la gran promoción de los derechos de las personas, y eso es muy importante, pues me hace la invitación a también formar parte de Radio Sin Luz, ¿no? Y entonces también generar como, digamos, un medio con inclusión total, y eso era muy importante, ¿no? Siempre creo y he pensado que quienes forman parte de los diferentes grupos deben estar, o sea, no podemos decir yo hablo de niños y niñas, pero soy adulta, ¿no? Los niños y niñas deben de estar, así como las personas con discapacidad. Y fue así como empezamos esta gran aventura enriquecedora para mí,
de la misma manera que nosotros talleres, proponiendo que la radio se pudiera utilizar como una herramienta para comunicar, para expresar, para difundir ideas, puntos de vista y sobre diversos temas desde las personas con discapacidad, y que ya estaba una estación de radio en el Centro Cultural de España, pero que necesitábamos la voz de las personas con discapacidad. Y entonces nos integramos a este gran proyecto que es Radio Sin Luz. Empezamos a brindarles estas herramientas, a compartir la pasión por la radio, y entonces, bueno, generar también un espacio de integración para las personas con discapacidad, de trabajo en equipo, el desarrollo de lazos comunitarios también, y entendiendo la relación, la gran relación que existe entre la radio con las personas con discapacidad, y que siempre va vinculado de manera estrecha al ser un medio, pues que al final de cuentas, Valtier, tú lo sabes, potencia los sentidos, la creatividad, la imaginación, genera historias, y pues al final creo muy importante que pues es un medio que en realidad, en el caso particular de Radio Sin Luz, pues nos encuentra muy bien, porque la radio solo necesita los oídos de las personas y la imaginación, ¿no?, de las personas. Entonces ahí empezó todo, ha sido un proceso increíble, han sido ya varios grupos a los que hemos estado atendiendo y sobre todo compartiendo. Es un espacio, por supuesto, en el marco de los derechos, nos interesa mucho eh, que sea un espacio de libertad, de derechos, de diversión también, ¿por qué no?, de creatividad profunda y libre también. Y pues eso ha sido prácticamente Radio Sin Luz. El Centro Cultural de España abre el espacio en la estación de radio CCMX Radio, y la idea fundamental es que los contenidos se generen desde las personas con discapacidad, y que entonces la estación del Centro Cultural sea pues ese medio en el que esos contenidos que se generan y se crean pues se difundan, ¿no? Y entonces eso es muy importante porque es dar voz a quienes protagonizan, ¿no?, desde los diferentes espacios. Entonces, bueno, prácticamente es un taller que se da una vez a la semana, que en este caso nos toca los miércoles. Son 2 horas de taller. Es un taller en el que por supuesto que brindamos herramientas alrededor de los aspectos pues más teóricos, digamos, y que tienen que ver con conceptos alrededor de la radio, pero fundamentalmente lo que nos interesa mucho más es que sea un taller súper práctico, en el que estemos todo el tiempo como un laboratorio, ensayo y error, construyendo y deconstruyendo, y sobre todo trabajar como un gran equipo y en colectividad. Y creo que eso lo hemos logrado. Ahora ya, digamos que a partir de estos talleres que se generaron en el Centro Cultural de España, pues ya algunas personas están trabajando en medios de comunicación, y sobre todo, y lo más importante, es que de Radio Sin Luz han salido 2 proyectos, ¿no?, de radio, y eso es fundamental y eso es muy importante, porque al final es, digamos, que como se resuelve esta capacitación y este compartir en el día a día. Entonces, bueno, eso ha sido, Valtier. Creo que sobre todo es un ambiente en el que lo que más importa es la creatividad, la imaginación en el trabajo en equipo, en el que fundamentalmente trabajamos en el marco de los derechos de las personas, y que sobre todo lo último que nos importa o en lo que nos fijamos es que si habemos personas normovisuales o personas con baja visión o personas ciegas, porque al final la radio, como este medio tan increíble que solo necesita de la escucha y de la imaginación, pues se convierte como en un punto de encuentro, ¿no, Valtier? Y eso pues creo que es fundamental. Eso ha sido, por supuesto que también ha sido de pronto es importante decirles que hemos tenido encuentros de niños, niñas, jóvenes de los talleres de frecuencia, y también de Radio Sin Luz trabajando en un mismo espacio, ¿no?, para generar transmisiones. Y entonces ahí, digamos que, pues, se manifiesta, pues, que compartimos el mismo lenguaje, ¿no?
y entonces pues se generan estas transmisiones, se genera este espacio de diálogo, se genera este espacio de creatividad, y es así como hemos logrado también hacer transmisiones con todos y todas quienes participan de los talleres del Centro Cultural de España. Entonces, bueno, también importante decirles que lo que se genera, los contenidos radiofónicos se transmiten cotidianamente en la señal por internet de la estación de radio, y que si de pronto, por ejemplo, de un equipo del taller de radio de frecuencia necesita una voz como la de Luz, como la de Lucy, como la de Marlene, como la de Valtier, que forman parte de Radio Sin Luz, pues ahí se hace como una suerte también de prestar las voces y aportar hacia otros contenidos. Entonces, al final, es un trabajo de colectividad cotidiano, y eso es lo que tiene la radio. Y por supuesto, lo más importante, la audiencia, ¿no? Sin audiencia simplemente no hay radio, y entonces las audiencias siempre están ahí pendientes de lo que se genera pues en este taller. Algo importante es que en Radio Sin Luz, quienes participan de este taller hacen guiones, hacen producción, hacen locución, también participan en la parte de la transmisión, editan audio, y están ahí muy pendientes de todo lo que se genera dentro de este proceso. Entonces, si bien como tallerista yo les voy acompañando, Ale Fierros les va acompañando, a Mara les vamos acompañando, en realidad, pues quienes hacen todo el proceso creativo y de construcción de estos contenidos sonoros son quienes participan de los talleres. Entonces, eso ha sido, Valtier, eso es, y pues sigo creyendo que aun y cuando este año este medio de comunicación como la radio cumple 100 años de su llegada a México, está más vigente, es más incluyente y es más, digamos que, pues al final, pues sí, eso, vigente e importante, ¿no? Como hace 100 años. Entonces, eso ha sido, y pues aquí seguimos, Valtier, construyendo en colectividad y compartiendo nuestra pasión por la radio. Por el contrario, muchas gracias, Ceci. Efectivamente, la inclusión a través de la educación es un canal, como mencionaba al principio, muy importante para la inserción de las personas con discapacidad en la misma sociedad, y buscando oportunidades y buscando responsabilidades. Maestra Beatriz Miranda, le paso la palabra también para que nos platique qué es todo lo que están haciendo. Ahí andaba con el micrófono apagado. Muchas gracias, Valtier. Y muchas gracias tanto a Agustina como a Cecilia, porque pues es fascinante ver cómo los procesos que se van dando, que a veces uno conoce muy superficialmente, y que este espacio que abre el Centro Cultural de España pues ayuda a tener ahí un contacto y un conocimiento más cercano de lo que se está haciendo. Pertenezco al grupo de trabajo en el área de discapacidad, que es muy pequeñito, por cierto, en 17 Instituto de Estudios Críticos. Y para quienes no nos conocen, pues como el nombre indica, es un instituto de estudios de posgrado en teoría crítica, que comprende varias áreas de estudio, de trabajo, de investigación, que van desde la teoría crítica hasta el campo de la discapacidad, los estudios críticos de la discapacidad, la salud, el género, el derecho, en fin. Dentro del espacio de estudios críticos de la discapacidad que coordino más profundamente, digamos, desde el 2017, porque desde el 2013 ya habíamos realizado algunas actividades como el primer coloquio sobre estudios críticos de la discapacidad, pero en el 2017 yo no soy mexicana, vine a vivir a México y pues me hice cargo del área, y en el 2018 empezamos una tarea de, digamos, como de coqueteo con el grupo, con un grupo de artistas identificados, algunos no, como artistas con discapacidad, y realizamos el primer coloquio que fue, se denominó De la norma al nombre, y que trataba justamente de poner sobre la mesa de debate
qué significaba la producción artística cultural a partir de tener una discapacidad, o qué significaba la presencia de un artista con discapacidad en el circuito artístico cultural, sobre todo en México. Este espacio de reflexión nos permitió ir como repensando juntamente con artistas con discapacidad, perdón, la brecha que hay en países latinoamericanos, sobre todo porque pues hemos estado en conversación con artistas en Canadá, en el Reino Unido, en España, y vemos que a través de los años se ha ido trabajando un poco más esta relación entre el circuito amplio artístico-cultural y quienes hacen producción, creación desde la discapacidad, mientras que en América Latina pues sí hay una brecha ahí. Y pues la propuesta nuestra ha sido más bien esta de ir repensando junto con aquellos artistas que no se identifican con una discapacidad, que es un debate amplio, y artistas que sí se identifican como artistas con discapacidad. Se han dado varios espacios de trabajo al respecto. Uno de los más significativos, porque sucedió en este año, que les quiero mencionar, bueno, dos significativos, fue la realización de un seminario que se denominó De la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política, que fue organizado gracias a la invitación del British Council en México y la UNAM, el Centro Cultural, el CUT y también la Cátedra Ingrid Bergman. Pues realizamos un seminario largo al que se invitó a personas de toda América Latina a participar como interlocutores, pero también se tuvo la participación de artistas con discapacidad, tanto de América Latina como de Canadá y del Reino Unido. Y pues les quiero contar que fue un espacio de mucha reflexión. Una de las cosas que el instituto ha estado tratando de hacer es pensar con profundidad y críticamente qué significa esto de la inclusión dentro del espacio artístico. Y pues creemos este título de la inclusión a la interpelación significa mucho para nosotros porque nos ha permitido poner sobre la mesa un nuevo concepto que es este de interpelación. La interpelación no es más que aquel confrontamiento que provoca una persona con discapacidad o un artista con discapacidad, en este caso, ese confrontarse con la realidad que se vive, pero además no solo eso, sino que del otro lado el artista que no tiene una discapacidad, los museos, las galerías, las instituciones que están trabajando con personas, con artistas en general, se ven confrontados a partir de la presencia de un artista con discapacidad. Entonces ahí lo que pasa es que este artista no está pidiendo ser incluido, sino que este artista está rompiendo normas, está alterando aquello que está ya determinado, aquello que parece que funciona como natural. Y en eso queremos hacer énfasis, ¿no? En que la presencia de un artista con discapacidad lo que hace es interrumpir, irrumpir y también interpelar una realidad que se vive. A partir de este seminario, le voy a tomar la invitación de Mariana, que me preguntó si quería compartir algo y ahorita ya me dieron ganas de compartir. A partir de les quiero enseñar para quienes deseen mirar un poquito, está en la página del portal 17, que es el portal editorial del instituto. Ustedes encontrarán ahí todas las conferencias, los diálogos que se dieron. Fue un encuentro bastante rico. Pero a partir de este evento han surgido muchas preguntas por cómo ir poniendo en práctica este concepto o cómo ir mirando en la práctica cómo este concepto tiene validez. Y paralelo a este evento, pues
participamos en la edición de un número llamado de la revista del British Council, llamado El Alto. También les invito a ver en la página, ustedes lo pueden encontrar como El Alto en el British Council. En esta edición lo que hicimos fue abordar a diferentes artistas con discapacidad, tanto de América Latina como del Reino Unido y de Canadá, para que nos contaran qué significa la creación y la producción a partir de tener una discapacidad. Los artículos que ustedes encontrarán aquí, y quiero referirme aquí a la propuesta del Centro Cultural de España de hablar sobre la accesibilidad para los públicos con discapacidad, los artículos que ustedes encontrarán aquí son artículos cortos que tratamos de todas las maneras de que fueran escritos de la forma más accesible posible, sin perder la profundidad y la criticidad que se necesita, sin negar que hay un par de artículos ahí, sobre todo de artistas de Estados Unidos y de Canadá, que tienen alguna complejidad conceptual. Pero les indico esto porque a partir de mirar, por ejemplo, hicimos esta producción tanto en inglés como en español, y nos encontramos con la dificultad que había tanto para traducir del español al inglés ciertos conceptos que utilizamos, sobre todo en América Latina, como para traducir del español al inglés y del inglés al español, conceptos que se estaban utilizando sobre todo en artículos que ustedes van a leer aquí. Ese proceso de traducción que parecería tan simple nos puso a pensar sobre cómo precisamente estamos haciendo llegar información relacionada con producción artística que tiene que ver con la discapacidad a públicos en general y a públicos con discapacidad, ¿no? Nos hemos puesto a pensar en cómo conceptos, por ejemplo, que ahora son tan conocidos como el de teoría CRIP, que se la traduce como teoría tullida, cómo esos conceptos calzan en el día a día, en el lenguaje del diario cotidiano de personas con discapacidad, y cómo hacer que esos conceptos no simplemente vayan a ser traducidos, sino que también puedan ser reflexionados en conjunto con personas con discapacidad. Y es a partir de esto que surge un proyecto que lo vamos a empezar el año que viene. Es un proyecto en el que estamos reuniendo a artistas, curadores con discapacidad, personas vinculadas al área del arte y la discapacidad en América Latina, para sentarnos a ver a través de las prácticas cómo estos conceptos que han sido traducidos, esta terminología que es usada en español, a veces sin reflexionar con las personas, sino que simplemente se ven impuestas desde la academia la mayor parte de veces, o desde los organismos no gubernamentales, pues a ver cómo estos conceptos toman forma dentro de la práctica, si pueden ser incorporados o no en el lenguaje diario y sobre todo en la práctica cotidiana, y si no son fácilmente incorporables, ¿qué podemos proponer a partir del trabajo que se hace con artistas? Ustedes van a encontrar múltiples artículos, les invito a que lo vean porque tiene una variedad fascinante de propuestas artísticas que están haciéndose en América Latina, en Canadá, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Ahora, la posibilidad de pensar en esto de ir de la traducción o de la interpretación a la reflexión conjunta con artistas con discapacidad, pues nos lleva también a pensar en cómo producimos material, ¿no? Cómo está llegando a las personas con discapacidad material muy elaborado, sobre todo que tiene que ver con el campo artístico-cultural. Y ahí también tenemos una propuesta para el año que viene de un laboratorio que lo vamos a realizar junto con personas con discapacidad de varios países, donde nos sentaremos a reflexionar sobre esta teoría que parecería tan abstracta, que parecería tan elevada y que de por sí habla de una posibilidad de diálogo con las personas con discapacidad, pero que no llega a darse ese diálogo en el campo mismo,
porque pues los académicos e investigadores a veces estamos tan seguros de nosotros mismos que no nos ponemos a pensar si esto que estamos produciendo tiene que ver con la necesidad y la búsqueda misma de las personas con discapacidad. En esto me gustaría aclarar que, como lo señaló Cecilia, parece que Diego Aguirre es como ese, digamos, como el hado mágico que anda por ahí regando sus ideas sobre la radio. Comenzamos Radio 17 gracias también al trabajo con Diego y hemos estado realizando algunos programas que, sobre todo el año que ha pasado, tuvieron que ver con hablar con personas con discapacidad sobre su cotidianidad, ¿no? A poner en la radio a familias a conversar. Y el año que viene estamos intentando hacer lo mismo, pero en un espacio dedicado especialmente al arte. Poder conversar con gentes, con gente que decimos de a pie, que está en la calle, saber qué es lo que piensa sobre el arte y la producción artística de artistas con discapacidad, pero también poner en diálogo a estas personas con artistas con discapacidad. Una de las quizá uno de los retos que tenemos en el instituto y que se nos va haciendo cada vez más necesario responder es justamente de cómo romper la brecha entre la academia y, en este caso, las artistas con discapacidad. Y pues, como han mencionado también Cecilia y Agustina, pues nada más que no nos queda nada más y ese nada más resulta absurdo decirlo porque debería ser el primer paso que el diálogo con los mismos artistas, ¿no? Con las mismas artistas. El año que viene vamos a empezar también un uso más continuo de la plataforma editorial que ustedes vieron y lo que vamos a ofrecer es una serie de presentaciones bimensuales de artistas con discapacidad que presentan su obra y vamos a estar en diálogo con la curaduría con Edgar Lacols, que es uno de los artistas que nos han acompañado en este proceso de reflexión. Entonces, creo que en esta pregunta tan amplia, pero tan cierta que nos ha planteado el Centro Cultural de España de qué pasa con la accesibilidad para públicos con discapacidad respecto al arte y la cultura, sí tenemos que admitir que tanto las instituciones de educación superior, por ejemplo, las instituciones de investigación han tenido ahí y tienen todavía una responsabilidad enorme en poder abrir puentes que permitan un diálogo mucho más ligero, que permitan un diálogo mucho más sencillo. Parecería que la academia cada vez está más interesada en complicar la terminología y en complicar el diálogo que en hacerlo más llevadero. Y pues hacerlo más sencillo no tiene que ver con reducir la posibilidad de cuestionamientos que se pueden hacer justamente con los y las artistas con discapacidad, sino más bien que a través de ese diálogo podamos ir estableciendo caminos que la misma academia pueda tomar para que en algún momento dejemos de hablar de la inclusión y dejemos de hablar de el abrir espacios, ¿no? Como si fuera eso un don que nosotros tenemos, sino más bien el construir esos espacios juntamente con artistas y que sean esos artistas quienes puedan entrar en diálogo con las organizaciones, con galerías, con museos para decirles qué es lo que estamos o qué es lo que están buscando hacer. Entonces, pues eso sería todo por mi parte ahora, invitarles a que nos acompañen. También quiero abusar de este espacio para decirles que estamos haciendo un trabajo tanto en radio como la plataforma editorial y pues nuestro compromiso más bien es de ir facilitando espacios donde se puedan encontrar estos mundos que parecen
a veces tan alejados, que son los de investigadores, promotores culturales, etcétera, y de artistas con discapacidad. Entonces, muchísimas gracias de nuevo al Centro Cultural de España, porque también está permitiendo esto, ¿no? Y gracias, Walter. Por el contrario, muchísimas gracias, Betty. Es bastante completo todo lo que hacen cada uno de nuestros panelistas, y por supuesto que quiero darle la palabra a Patricia Priego antes de pues hacer algún comentario que verdaderamente pues son paneles que a todos nos comparten y nos dejan aprendizajes. Patricia, te dejo la palabra para que también tú nos des a conocer y nos compartas todo lo que están haciendo. Muchas gracias, Walter. Pues agradezco a mis compañeras de este panel. Me parece sumamente interesante lo que nos han compartido. Y quiero retomar sobre todo una frase que dijiste, Cecilia, que creo que tiene mucho vínculo con lo que les voy a compartir ahora, donde decías que están construyendo en colectividad y compartir su pasión por la radio. Lo que les voy a compartir yo es nuestra pasión por la imagen, otro de los sentidos, que bueno, ahora también se ha ido expandiendo a las personas débiles visuales. En nuestro caso es otro tipo de población con el que trabajamos y si me permiten les voy a compartir pantalla, no sin antes agradecer a los organizadores de este encuentro, a Mariana y a la red de museos de personas con discapacidad por la invitación. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, lo que les quiero platicar ahora lo titulé Creatividad, Fotografía y Cercanía, alcances en grupos incluyentes. La Asociación Civil PACOS, siglas del Programa de Atención a la Comunidad orientado a la socialización, nace en marzo del año 2000 con una filosofía centrada en la persona y sus habilidades, con la misión de buscar la integración social tanto de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual como de jóvenes en situación psicosocial vulnerable. En el año 2004 inició el vínculo con el Taller Fotógrafo Viajero, que yo coordino, que es una organización que promueve a partir de la fotografía una educación visual a niños y jóvenes también en situación vulnerable y con discapacidad. El trabajo nosotros lo realizamos a través de un proceso de sensibilización hacia la percepción del entorno, tanto personal como social, a partir de la fotografía como un medio creativo de expresión. Todas las imágenes que estoy compartiendo con ustedes han sido elaboradas por los propios participantes del proyecto. Como resultado de este trabajo conjunto, los integrantes de PACOS AC han descubierto que fotografiar es mucho más que conocer el manejo técnico de una cámara. Y que lo más importante es aprender a ver y a pensar acerca de las imágenes. Aprendizaje que en nuestra práctica adquiere particular importancia al ser parte de un proceso creativo y colaborativo que propicia la inclusión y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Como decían las demás compañeras, otro de nuestros intereses es fomentar el ejercicio de sus derechos y, como lo mencioné también, el desarrollo de estas habilidades socioemocionales en los dos grupos con los que trabajamos. En estos grupos, la práctica de la fotografía promueve habilidades que favorecen la resiliencia, la autonomía, autoestima, solidaridad, empatía, entre otros, así como el ejercicio de su derecho a la cultura, no solo como espectadores, sino productores de la misma. Este es un punto que a mí siempre me ha parecido muy importante, en el que ellos no solamente puedan tener acceso a ver un
acto, un evento cultural, sino que sean precisamente los productores. Lo anterior adquiere hoy día particular importancia entre jóvenes en desigualdad por su condición, ya sea de discapacidad o vulnerabilidad psicosocial, dada la necesidad en el siglo XXI de generar competencias de interacción social, como es el manejar la tecnología, el tener otras conexiones con la comunidad, el gestionar su emoción y motivación, y un punto muy importante es su vínculo con la ciudadanía y la responsabilidad moral con esta. La creatividad, descrita como la capacidad de proponer nuevas ideas o ver las cosas de una nueva manera, esta definición la dan Lowenfeld y Breithaupt en 1975, ha sido puesta en práctica en nuestro trabajo durante el proceso de trabajo fotográfico con estos grupos incluyentes. Con ello, buscamos propiciar un cambio de paradigmas, donde más allá de catalogar a estos jóvenes por una condición, llámese discapacidad o vulnerabilidad psicosocial, puedan ser percibidos como personas creativas que muestran lo que ven desde otra perspectiva. Y aquí les quiero compartir algunas frases, porque siempre algo de lo que hemos buscado es no solamente que muestren en los chicos lo que ven, sino particularmente lo que piensan y lo que sienten. Y esta es nos comparte una idea, su sentir, Jesús, quien dice: he podido expresarme mejor desde que aprendí a tomar fotografías porque encontré una forma diferente de ver el mundo. Estas definiciones o estos comentarios forman parte de una exposición que les platicaré más adelante, que se hizo en la Galería del Centro Médico Siglo XXI de aquí de la Ciudad de México, un proyecto que se llamó Una Cámara Propia, del cual les platicaré más adelante, pero en parte de la museografía se buscó que de un lado apareciera la foto, eran módulos, no era fotografía pegada en pared, sino eran módulos, con la idea precisamente que la gente pudiera ver desde distintos puntos de vista el módulo, como es nuestra propuesta de no ver nada más a la persona con discapacidad desde un enfoque, y en la parte de atrás de cada módulo venía un comentario de las chicas. Entonces, por ejemplo, Constanza dice: una cámara puede plasmar lo que tú sientes. Alma nos dice: la vida es como una foto de México. Lourdes, Alejandra nos dice: con mis fotos comparto lo que veo con mucha gente. Lorena: me gusta tomar muchas fotos. Para Margarita, fotografiar me hace sentir alegría y emoción. Mariana: tomo fotos con el corazón. Erika Paola dice: tomar fotos con colores me da alegría. Y Iliana: me gusta ver mis fotos. También entre todo el equipo se trabajó esta nube de términos en relación a lo que ellos sentían al ver la foto. Entonces, como eje central hablaban que era un medio de expresión, pero también que les daba libertad, felicidad, que era una forma de tener un cambio, compromiso, alegría, amor, fortaleza, unión, libertad, satisfacción, recuerdos, sueños, amistad, unión. Juan Pablo, otro integrante del proyecto de los chicos en desarrollo psicosocial, nos dice: la colaboración promueve la creatividad y permite ampliar el rango de búsqueda, el flujo de ideas y la observación del asunto a tratar desde diferentes enfoques. Todo el trabajo que hacemos es precisamente en este proceso colaborativo y horizontal, tanto entre los integrantes como con el equipo de trabajo. Por su parte, Joseba, uno de los integrantes con discapacidad, nos comparte: cuando no puedo hacer algo solo, le pido ayuda a mis amigos. Es así como, a partir del trabajo colaborativo y de proyectos creativos colectivamente significativos,
hemos buscado promover la educación de la mirada de estos jóvenes. Para ello, han aprendido, entre otros temas, sobre encuadres, composición, manejo de la luz, historia de la fotografía, vida y obra de reconocidos fotógrafos nacionales e internacionales que ahora forman parte de su cultura visual, como Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo, Manuel Álvarez Bravo, entre muchos otros, así como de ejercicios para poner en práctica el lenguaje fotográfico. En las imágenes que les compartimos, esta fotografía del lado derecho es una paráfrasis de una foto muy famosa de la fotógrafa Lola Álvarez Bravo que se llama Unos suben y otros bajan. Entonces hablamos sobre la vida y el trabajo de Lola y luego ellos pusieron en práctica esta imagen. La imagen del centro es un homenaje a Tina Modotti, y lo mismo la que está en la parte inferior izquierda, y la fotografía de arriba es una foto también haciendo alusión a la fotógrafa Rosa Roland. Entonces, de esta manera, aparte de visitar museos, pues los chicos ya van integrando, como les decía, esta cultura visual como parte de su conocimiento, porque algo que hablamos también es que vemos con lo que sabemos. Todo este proceso de sensibilización les ha permitido apropiarse de la fotografía como medio de expresión de sus intereses, así como de su compromiso social y con el medio ambiente. A raíz de la pandemia, enfrentamos el reto de trabajar a distancia por videoconferencia en Team Link, donde nuevamente los ejes rectores fueron el trabajo colaborativo y los proyectos significativos para los jóvenes. El apoyo en conjunto entre los chicos, algunos integrantes de sus familias y el equipo de trabajo ha facilitado la cercanía, la empatía y el acompañamiento para el aprendizaje del manejo de la plataforma y el trabajo fotográfico en línea. A la fecha, hemos realizado, como les comentaron al principio, más de 40 exposiciones. Cada una ha sido resultado de un proyecto trabajado de manera conjunta y horizontal entre todos los integrantes, las cuales han ido acompañadas de una campaña de difusión en la prensa nacional y en las redes sociales para promover una cultura accesible. De manera presencial, sus imágenes fueron expuestas, entre otras sedes, en el Museo de la Luz, que es nuestra primera exposición. El Museo de la Luz forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y esta se dio dentro del Festival Internacional Fotoseptiembre. En distintos espacios del ISSSTE, del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Colegio Madrid, en Casa Talavera, Museo del Chocolate, en el Parque Anahuacal. Otras de nuestras exposiciones ya itinerantes fue la exposición Vuelos, que se realizó en el Centro Cultural Los Pinos, en colaboración con Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, con los cuales pudimos hacer itinerancia a espacios como el Museo Bebeleche en Durango, y después se organizó también en la Universidad del Valle de México. Les había comentado anteriormente de los paneles que se realizaron para la exposición Una cámara propia, que es lo que les estoy mostrando, que eran paneles que permitían circular, que el público caminara entre ellos y de una manera tridimensional, viendo de un lado la imagen y del otro lado las frases que les comenté. Y la idea precisamente de esta museografía parte precisamente de esta idea, por un lado, del espacio accesible, pero sobre todo de cambiar este paradigma de cómo vemos a una persona con discapacidad. Es decir, no veo a una persona que tiene, como en primera instancia, que tiene síndrome de Down o que tiene alguna otra discapacidad, sino que somos mucho más allá de esto. Entonces, al circular de esta manera, podemos ver otras facetas
y eso era lo que buscábamos. Al fondo de la imagen de la izquierda vemos fotografías que tomaron los chicos a las chicas. Esta exposición formó parte del Festival Foto México, que en esta ocasión fue dedicado al trabajo fundamentalmente femenino. Y nosotros en esta cuestión de búsqueda incluyente participaron los jóvenes varones en la toma de estas imágenes de sus compañeras y haciendo comentarios sobre sus fotos. Estas son algunas de las imágenes. La exposición también se presentó como parte de la Feria del Libro en el Zócalo capitalino. Y la exposición estuvo conformada por varios módulos, espacios donde hablaban de sus sentimientos, de detalles, de paisajes, entre otros. Asimismo, a invitación de los museos Frida Kahlo, Anahuacalli, Museo de Arte Popular y Organización Éntrale, hemos realizado 5 exposiciones virtuales. Para el presente encuentro, que aquí nos alberga, los jóvenes realizaron el proyecto de exposición virtual Cosas Comunes, que ya la pueden encontrar también en línea en la página del Centro Cultural de España, en la que lo importante fue mostrar que los objetos nos representan, hablan de nosotros y de nuestros seres queridos, pero que finalmente debemos desapegarnos de las cosas y aprender a dejarlas ir. Actualmente trabajamos en el proyecto Protectores, Tonas y Alebrijes, exposición virtual que se presentará en diciembre durante la 8ª jornada por la inclusión de la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad y el Museo de Arte Popular, para la cual han reflexionado y buscado mostrar en sus imágenes sobre la cosmovisión de los antiguos mexicanos, la importancia de la dualidad y el color reflejado en estos seres fantásticos. Este es el flyer, el que se encuentra en la parte inferior derecha y a la cual están cordialmente invitados a partir del 3 de diciembre y que puedan ver la exposición actual de Cosas Comunes en esta plataforma, en el espacio de las redes sociales del Centro Cultural de España. Tanto en los proyectos presenciales como virtuales, los chicos han participado de manera incluyente en la planeación, investigación, producción de imágenes, además de la gestión cultural del proyecto y de los aspectos curatoriales y museográficos. Líneas de acción que tienen muchas redes y vínculos con los proyectos que las compañeras comentaron anteriormente. Asimismo, en las exposiciones virtuales, los jóvenes en desarrollo psicosocial se han involucrado en la elaboración de los videos, lo cual favorece tanto su formación artística como tecnológica. Aquí quiero comentar en paralelo que ha sido un aprendizaje horizontal para todos. En general creo que en el mundo fue el reto de entrar a estas nuevas plataformas y el aprendizaje ha sido maravilloso de esta manera colaborativa y fundamentalmente horizontal. Como parte de la búsqueda de la inclusión y elevación de la autoestima, varios de los chicos han resultado ganadores en diversos concursos fotográficos, lo cual ha ayudado a motivar al resto del grupo y a dar a conocer los alcances de este tipo de prácticas artísticas, donde la fotografía es una herramienta para desarrollar tanto la creatividad y la cercanía en grupos incluyentes como sus habilidades psicosociales y fomentar, como dijimos al inicio, su derecho a una cultura accesible al participar activamente como creadores de imágenes. Y aquí tenemos la premiación que fue de una de nuestras integrantes, Erika, Jesús, Paco y Mariana. Y esta es una foto de Chucho con la cual obtuvo una mención honorífica. Como nos comenta Ángel, que es distinto desde que toma fotos porque me permite mostrar que nadie ve de la misma manera. Y esa es la única cuestión en donde podemos hablar de que hay una diferencia, pero es en la inclusión. O sea,
Todos tenemos una manera distinta de ver, donde tenemos que respetarla y sin tener ninguna clasificación, ningún adjetivo para la persona, sino simplemente sorprendernos de su forma de ver el mundo. Muchísimas gracias. Y aquí les compartimos nuestras redes sociales, tanto de la Asociación Civil Pacos, que además de estar en Facebook, tienen una página blog, y del Taller Fotógrafo Viajero, que además de estar en Facebook, tenemos una página de WordPress donde estamos compartiendo este trabajo y otros que hemos realizado. Gracias. Dejo de compartir la pantalla, ¿verdad? Y pues les agradezco a todas y a todos. Por el contrario, mil gracias, Patricia. Gracias, Dalia, por tu interpretación. Muy amable. Gracias, Patricia. Gracias pues, a todos nuestros panelistas. Y algo bien importante que justamente le da pie a este panel es los públicos. Los públicos, no solamente a la gente con discapacidad, sino también sin discapacidad, ¿no? A final de cuentas, todos y todas somos público consumidor de diferentes propuestas, de diferentes muestras que se dan en cultura, en arte, en educación, en entretenimiento, etc. Y aquí me surge la primera duda, que la abro a las 4 panelistas, es ¿qué tan fácil o difícil ha resultado o cómo ha sido la respuesta de la gente con discapacidad hacia las propuestas que ustedes han puesto en la mesa de lo que han realizado? Es decir, ¿qué tan fácil o difícil ha sido llegar a la gente con discapacidad como parte de su propuesta? No como público, sino en general como la parte educativa. Quienes se suben al escenario para bailar, quienes abren un micrófono para hablar y comunicar algo, quienes muestran a través de una fotografía o quienes buscan ser parte de un proceso de investigación. No sé quién gusta iniciar. ¿Puedo hacerlo yo, Val? Con gusto, Ceci. Creo que es bien importante en el caso de Radio Sin Luz el acompañamiento y al final pues el soporte del Centro Cultural de España en México. Eso ha sido fundamental. Sin embargo, también creo que el trabajo que se ha hecho, digamos, a partir de quienes participan del taller, más allá de lo que yo pueda compartirles, ha sido fundamental. Porque si bien desde el Centro Cultural de España se hace como una convocatoria para quienes participan del taller Radio Sin Luz, en el caso de este último taller que hemos dado, porque además quiero comentarles que estos talleres de radio son de larga duración, o sea, son de 9 meses, es un proceso, digamos, largo, que además tiene continuidad, ¿no? Porque quienes forman parte del taller Radio Sin Luz estuvieron el año pasado y hay personas que estuvieron el año antepasado. Entonces, este año en particular, por ejemplo, derivado de la pandemia, tuvimos que hacerlo de forma virtual. Y aunque ya éramos un grupo, digamos, de 14, 15 personas, quienes participan del taller pasaron como el mensaje de voz en voz, y entonces hubo personas que se integraron de otros estados a este taller. Entonces creo que el acompañamiento del Centro Cultural es muy importante, y es muy importante también como, y eso creo que tiene un peso fundamental, que el Centro Cultural de España tenga una estación de radio y que en esa estación de radio haya programas hechos, producidos, pensados, generados desde las personas con discapacidad. Entonces, y en este caso de discapacidad visual. Entonces, eso ha permitido generar también como nichos de audiencias, ¿no? Porque cada programa, tenemos 3 programas. Radio Sin Luz, que es el programa que se hace desde el taller Radio Sin Luz, en el que participan quienes están en el taller, digamos, miércoles a miércoles, y que además de ese taller Radio Sin Luz salió desde, Espacio Incluyente, que conduce Marlene, y en Comunidad, que conduce Valtier. Y entonces, digamos que se van generando como nichos de audiencias muy particulares, ¿no?
el hecho de que en la pandemia pudimos hacerlo desde la virtualidad, al final lo que nos permitió fue atraer personas que a lo mejor por el hecho de no vivir en la periferia de la ciudad o en la Ciudad de México, no podían asistir a los talleres o al taller Radio Sin Luz, que ahora en la virtualidad nos lo ha permitido, y entonces ahora tenemos participantes de Chiapas, de Querétaro, del Estado de México, y entonces como al final son procesos que, como yo les decía, estamos todo el tiempo ensayo y error, y entonces vamos como fortaleciendo como lo que compartimos, las capacidades, las herramientas. Entonces en realidad pues es que yo sí debo decir que uno, la parte muy importante es como que el Centro Cultural tiene un espacio para la difusión de lo que se genera, y otro, también que quienes participan del taller Radio Sin Luz van pasando el mensaje de voz en voz. Y otro muy importante también es el acompañamiento que los chicos y chicas de Frecuencia 2.0, que también forman parte de un taller que se imparte ahí en el Centro Cultural, un taller de radio, van compartiendo en sus redes sociales. Entonces, a lo que nos lleva es que la radio sí o sí se tiene que construir en colectividad, en redes de apoyo, y que pues al final es un medio de comunicación que ahora también con este surgimiento del podcast pues se puede generar con herramientas, digamos que mucho más fáciles en el cotidiano de las personas. Entonces eso es lo que yo quiero compartir, Val, y que a mí me parece pues fundamental e importante. Aquí el reto fundamental o más destacable es qué tanta creatividad le ponemos a los contenidos, y ahí tiene que ver con una estructura y con una metodología que al final pues tiene la radio en sí misma. Muchísimas gracias, Ceci, definitivamente. ¿Alguien más? No sé quisiera preguntarte, ¿sí? Por favor, si fueras tan amable de reiterar tu pregunta, porque bueno, siento que me perdí un poquito. No te preocupes. Es en relación a los artistas que son parte de la producción que se propone como una propuesta inclusiva, o al público que asiste a ver o que escucha o al audio escucha, etcétera. Gracias. Sí, justamente, de hecho iba hacia ti, Agustina, preguntar de la gente que se propone, la gente qué tan fácil es que la gente se sume, la gente con discapacidad se sume a ser parte de estos colectivos de cambio, de esta pues nueva generación que busca visibilizar un trabajo artístico. Pues por supuesto siempre puedo hablar de una propuesta particular que es de la experiencia que hemos tenido nosotros como colectivo. No puedo, siempre que hablo esto no generalizo. Hemos tenido muy buena receptividad, digamos, se ha acercado gente que ya tenía experiencia en la escena de la danza, usuarios de silla de ruedas, y también personas que quizás no tenían tanta como experiencia en la escena, ni tampoco como en la danza en particular, ¿no? Entonces ha sido como un trabajo de mucho mutuo aprendizaje, porque esto se construye en colectivo. También las personas que tienen más experiencia, cómo pueden también ayudar a quienes recién están llegando a la práctica y demás. Hay interés, pero pues también nuestra propuesta en particular se vincula con la investigación del movimiento. Entonces por ahí personas que están como con más ganas de una cuestión más recreativa, o quizás desde una cuestión más de, como decimos los bailarines, 7-8, que es como sumar pasos y contar y demás, pues ha sido un tema como de un proceso largo hasta que pudieron comprender la modalidad de trabajo del colectivo, digamos. Pero bueno, aún así siguen continuando porque se van despertando y se van dando cuenta también que la danza es muchísimo más que un 7-8, sino, ¿no? Que la danza es una manera de reflexionar, es una reflexión más intelectual, es una reflexión más que propone otro tipo de cuerpo en el cotidiano también, ¿no? No solo te despierta en la escena, sino que la propuesta nuestra es que tu cuerpo sea despiertado en tu cotidiano, que tu sensibilidad y demás, el trabajo vincular
se sensibilice cada vez más. Entonces, hemos tenido muy buena receptividad, igual es una tarea de día a día, el compromiso, y no solamente el compromiso, sino también, como estaba mencionando la compañera, es la posibilidad desde nosotros poder brindar un espacio donde las personas que quieran sumarse o que se hayan sumado sientan que van a ser contenidas en la accesibilidad de la arquitectura del espacio, del grupo que puede asistir, ¿no? Si trabajamos en plataformas, subir y bajar, quiénes suben, quiénes bajan, quiénes ayudan, cómo, quién viene en carro, como hay un montón de cosas que lindan, no solamente, por eso hablaba al principio, que no solamente es el trabajo de la sala de ensayo, ¿no? Entonces, pues bien, se ha abierto un montón, y también en los laboratorios que hemos hecho, en el último laboratorio que hemos hecho, no solamente se abrió también a la participación de personas con discapacidad motora, sino también hubo un participante con síndrome de Down que se sumó. Entonces fue como también un desafío para nosotros con esta nueva persona, con todas estas nuevas personas de otros países también, donde la interculturalidad también tiene su dificultad, tiene su riqueza y su dificultad. Es importante también mencionar que la diversidad a nosotros nos atraviesa no solamente en términos de la discapacidad, sino también en la interculturalidad, en la intergeneracionalidad y en la experiencia con la escena y la formación dancística también. Entonces, pues bueno, es muy vasto el panorama. Ya lo creo que sí. Muchísimas gracias, Agustina. Y de hecho, quiero retomar un comentario que llegaste a realizar. Y tienes toda la razón. Al final del día también quienes se capacitan, quienes son parte de estas muestras o propuestas artísticas hacia todo el público, pues también pertenecen o se forman automáticamente como parte de la población económicamente activa, y obviamente al recibir una remuneración, un pago por su arte, por su trabajo, por el esfuerzo, definitivamente empoderas a los seres humanos, a las personas que viven en condición de tener una discapacidad, y eso es muy valioso, porque a fin de cuentas hablamos más de igualdad y de equidad poco a poco en ese sentido. Y dándole equilibrio a la pregunta, pues me gustaría preguntar o regresar un poco con Patricia y Beatriz, en el sentido de qué tan aceptable, o sí, qué tan aceptable han sido los productos que han realizado, digo productos en sentido estricto del trabajo, ¿no? De las propuestas de fotografía, de arte, hacia los públicos en general, el trabajo hecho por gente con discapacidad. ¿Cómo han visto la aceptación a los públicos sin discapacidad? Si me permites, Beatriz, comentar. Claro, claro. Gracias. Miren, la verdad es que ha sido muy gratificante. En términos de fotografía, siempre nuestro interés, y el mío en particular, ha sido, como les comenté en la presentación, el mostrar a la persona, no por su condición, sino como mostrar y resaltar su faceta de creatividad. Entonces, y vistos también, sobre todo en el trabajo con jóvenes, que sean vistos como tales, ¿no? En su rango de edad, como jóvenes, porque sobre todo a las personas con discapacidad intelectual muchas veces se les infantiliza. Por más de que mida 1,80, se siguen manejando como los niños, o hemos ido, por ejemplo, a bibliotecas y los llevan a la sala infantil. Entonces, siempre nuestra labor ha sido esa, ¿no? O sea, que ellos, por un lado, estén conscientes todo el tiempo, y mostrarlo en consecuencia con los demás de el rango de edad en el que se encuentran, en este caso, cuando son jóvenes, ¿no? Entonces, siempre nuestra propuesta, que ha sido, como les comentábamos, planteada a nivel horizontal desde el proyecto, que vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, qué queremos mostrar, porque la idea y el eje de trabajo ha sido no solamente tomar fotos por tomarlas, y el manejo, como decía yo, de una cámara, el manejo técnico, sino sobre todo es mostrar lo que ellos ven, lo que piensan y lo que sienten con sus imágenes. Entonces,
Eso ha sido el eje también para con los públicos, que los distintos públicos puedan conocer la particularidad. Ustedes saben, en fotografía, como pasa en otras manifestaciones, pues hay géneros que a cada artista prefiere. Entonces, en el caso de la foto, he ido encontrando que también va algo en relación, y eso sería bien padre luego platicarlo con Agustina, en relación al cuerpo. Porque, por ejemplo, hay chicas como Margarita Mago, de cariño, ella tiene, o sea, tiene movilidad, pero sí le cuesta un poco de trabajo, por ejemplo, agacharse, a diferencia de Mariana, que ella es más bajita, y Mariana siempre quiere estar tirada en el suelo tomando fotos, ¿no? Pero, y entonces toma de detalles. Pero en cambio, Mago, por esta cuestión más física, generalmente toma paisajes. Paco, por ejemplo, sí es notorio como antes de la pandemia, que con los Pacos son unos viajeros incansables y de todas las formas, a pie, en camioneta, en transporte público o en su propio transporte, han viajado por todo el país. Entonces hemos tomado fotos desde distintos lugares, son unos grandes conocedores de México a través de estos viajes, y yo he ido notando cómo las fotos, por ejemplo, de Paco de paisajes, pues se fluyen en él, ¿no? Y tenemos montones de fotos de paisajes. Ahora en la pandemia fue el gran reto, ¿no? De poder hacer proyectos también más introspectivos, más de búsqueda, más de hacer paráfrasis también visuales. Entonces, por ejemplo, con la exposición de Mis Fridas en Casa fue muy interesante porque no era hablar de Frida como tal o tomar fotos sobre Frida, sino reflexionar a través de imágenes qué era el confinamiento, digamos, la enfermedad de Frida comparada a lo que se vive con una discapacidad, al estar por enfermedad, estar confinado a un espacio cerrado, ¿verdad? Y sobre todo la gran posibilidad del arte como ventana creativa de resiliencia, ¿no? Entonces todo esto fue un proceso de reflexión. Con el Museo Frida Kahlo y Anahuacalli nos hicieron una serie de charlas sobre Frida, sobre este proceso creativo que ella vivió. Nosotros también fuimos trabajando mucho esto, y sus imágenes, si tienen ustedes oportunidad de verla, reflejan todo esto, ¿no? Por ejemplo, la exposición Abrazando México, lo mismo, ¿no? Ellos, les digo, eternos viajeros. Bueno, pues ahora ¿qué hacemos que no podemos viajar? Entonces nos dimos cuenta en conjunto de que México, en este caso, está en nuestras casas, está en la taza, está en el platito, está en el mantelito, está en la artesanía, está en la comida. Entonces fue estar pensando en el proyecto para poder ver y transmitir lo que sienten, ese sentir maravilloso que ellos tienen sobre su país, un orgullo impresionante, con una gran toma de conciencia, como les digo, de la cuestión de ciudadanía, de la cuestión de cuidado de nuestro medio ambiente, y ahora manejarlo con lo que tenían a la mano, en su entorno familiar, que aunque ahorita como estamos cada uno en los cuadritos, pero al mismo tiempo cada uno en su casa, pero al mismo tiempo juntos. Entonces, este trabajo ha permitido que los públicos puedan reflexionar, no solamente viendo la fotografía como un objeto artístico, sino también el mensaje que ellos quieren dar. O sea, los integrantes de Paco siempre han sido, tanto los jóvenes con discapacidad intelectual como los chicos en desarrollo psicosocial, no exponerse o no mostrarse como un público vulnerable, sino al contrario, como jóvenes propositivos, conscientes, creativos, solidarios, donde ellos no buscan una recepción, sino al contrario, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo mostrar? Las fotos, por ejemplo, de mascotas que tiene, son todas mascotas que ellos han adoptado, que han criado. Las fotos de muchas de las plantas también tienen un jardín hermoso en la asociación, plantitas que han recogido por todos lados, han creado un gran jardín, han cuidado muchísimos animales, y bueno, así como esto les puedo hablar de muchísimos proyectos, ¿no? Pero la idea es, Valtier, centrando a que el público, o los públicos fundamentalmente,
puedan tener esa visión, que a partir de la fotografía el joven o el niño está mostrando su manera particular de ver el mundo desde su visión muy personal y siempre ligado a su manera de pensar y con una propuesta creativa y propositiva socialmente. De mucho cambio social que ellos están reflexionando. Hay muchísima reflexión a través de cada una de sus imágenes y de cada proyecto que hemos venido realizando. Gracias, Pati. A ti. No sé si quieras complementar con algo, Beatriz, en el sentido de la aceptación de los públicos del trabajo de las personas con discapacidad. Muchas gracias, Walter. Yo quisiera aquí poner, como se dice vulgarmente, el dedo en la llaga. Yo creo que uno de los, desde el punto de vista del instituto y a través de cómo estamos abordando el tema de arte y discapacidad en el instituto, uno de los problemas que hemos encontrado nosotros es que entender el arte vinculado a la discapacidad como arte terapia ha sido uno de los daños mayores que se ha causado, ¿no? El enseguida entender que el arte es un medio de inclusión para nosotros frena la posibilidad, limita la posibilidad de entender que quien crea y produce arte a partir de cualquier tipo de condición o situación simplemente es un creador y productor. Y uno de los problemas con los que nos hemos encontrado es que necesariamente la población, cuando hemos invitado, por ejemplo, les cuento el coloquio del 2018, en el que invitamos a artistas con discapacidad, Mari Carmen Graue, estuvo ahí Ekiwa Adler, estuvieron varios de los, Carmina Hernández, y los sentamos a conversar con artistas del medio cultural, artístico, no solo de México y de Argentina y de Brasil, sino que también invitamos a curadores del Reino Unido. El momento que planteamos esta posibilidad de un diálogo que sea de creador a creador, de productor a productor, hubo muchos reclamos de organizaciones, sobre todo que se dedican al arte terapia, diciéndonos que lo que estábamos haciendo era como destruir la posibilidad de ver la inclusión como un medio donde los artistas pudieran presentarse. Ahora, eso nos llamó muchísimo la atención porque se sigue manteniendo la idea de que quien produce arte, teniendo una discapacidad visual, intelectual, lo que sea, lo está haciendo simplemente porque está cumpliendo con una terapia rehabilitadora. Entonces, y la población está acostumbrada a entenderlo así. Entonces, cuando salen y ven a Mari Carmen Graue tocando el cello, Mari Carmen tiene una trayectoria ya larga, por suerte. La gente ya no ve a la chelista ciega, la gente escucha a la chelista, ¿no? Entonces, un trabajo enorme por ese lado, pero también con los mismos artistas. O sea, la propuesta de 17 de abrir un espacio donde los mismos artistas sean capaces de reflexionar sobre qué están produciendo, desde dónde están produciendo, para qué están produciendo, es una tarea ardua porque muchos de ellos se han dejado convencer de que lo que hacen no tiene la misma calidad o no está en la posibilidad de caminar hacia la misma calidad que lo haría Carlos Amorales, por poner un ejemplo. Carlos es cercano a nosotros. Pero creo que ahí el trabajo no solo es con la población afuera para que reciba de otra manera y entienda de otra manera el arte en general, sino con los mismos artistas. De ahí nuestra intención de que haya un laboratorio de discusión con ellos, porque otra de los elementos difíciles con los que nos hemos encontrado es que estos artistas nos dicen, bueno, ¿para qué vamos a estar reflexionando sobre conceptos, ¿no? Y uno ve este proceso editorial, el producto editorial que les hablé sobre el alto. Tienen a artistas en el Reino Unido, en Canadá, preguntándose qué significa accesibilidad en el espacio artístico, ¿no? Aquí todavía ni siquiera llegamos a hablar abiertamente sobre qué significa o quién es un artista con discapacidad.
O sea, todavía es difícil hablar, ¿me identifico o no como artista con discapacidad? Y parecería que esa es una pregunta tonta, no lo es, ¿no? Porque eso significa posicionarse políticamente frente a lo que hago. Entonces, claro, mientras tienes creadores produciendo conceptos a millón en general, en el campo de la discapacidad parecería que todavía seguimos pensando en, pues, a ver cómo se recibe esta obra y la gente lo sigue recibiendo como, ah, qué bonito, ¿no? O qué lindo, mira el ciego como pinta, ¿no? Entonces, sí te debo decir, Walter y colegas, que pues es un trabajo arduo, no es nada fácil porque además, quizá por culpa de la misma academia, por ejemplo, se han establecido brechas enormes y la gente, sobre todo con discapacidad, no confía en los investigadores. Entonces, es un trabajo que lo vamos tratando de cambiar, de decirles que también hay algo que desde la academia, desde la investigación se puede hacer y que por eso necesitamos un diálogo. Ahora, también ha sido bien interesante ver la reflexión que se da dentro del mismo grupo de artistas con discapacidad. Yo recuerdo en un evento al que fuimos invitados y había varios artistas con discapacidad, había una artista extranjera que tenía parálisis cerebral y que tomaba muchísimo tiempo en desarrollar su idea, en ponerla en palabra. Y hubo quejas de los artistas, otros que tenían alguna discapacidad física, diciendo que cómo permitíamos que una persona con parálisis cerebral que iba a tomar tanto tiempo estuviera presente. Entonces dices, bueno, el trabajo está adentro también, de cómo ir cambiando personalmente como artista, el cómo cómo entiendo mi propia creación, pero también el cómo entiendo la creación de otros artistas que están a mi alrededor y cómo hago para dialogar con esa creación, ¿no? Nos hemos encontrado con, por ejemplo, hicimos un programa de radio al que le invitamos a Mariana Tirado, que es una artista plástica con parálisis cerebral. Mariana es increíble. Pero claro, Mariana necesita a su madre para la parte de interpretación, digamos, y Mariana toma mucho tiempo para formular una sola palabra. Y ahora, imagínense eso en radio. O sea, sí tuvimos las quejas de cómo nos atrevíamos a hacer eso, pero si no empezamos a abrir esos espacios para incluso provocar la discusión, pues nunca va a pasar nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tu pregunta, Walter, es muy importante porque tiene que ver con la discusión de temas que parecerían obvios adentro del mismo espacio de la producción cultural, artística con discapacidad, afuera de esta, con esta y también de los públicos. Entonces, mientras el mismo artista no cambie su propio entendimiento de su creación y no valore su propia creación, pues afuera vamos a seguir dando el mensaje de lo que hacemos es arte terapia. Y pues eso hay que dejarles a los psicólogos que les encanta hacer eso, pero pues a nosotros no. Y también la otra cosa que oigo con Agustina, con Patricia, ¿no? Con Cecilia, es que parecería que no, que hay poquísimo espacio para retar estos conceptos, ¿no? Entonces, y resulta difícil que alguien se desacomode, ¿no? A moverle el piso a alguien de algo que ya parece que está seguro, pues siempre causa mucha conmoción. Y eso parecería que pasa en el mundo del arte y la cultura en cualquier país nuestro. Porque, por ejemplo, hicimos un seminario el año pasado de diálogo entre artistas feministas y artistas con discapacidad y fue una maravilla. Ese encuentro ahí entre artistas que llevan años haciendo trabajo dentro del feminismo, pues fue valioso ver ese diálogo entre los dos grupos. Pero claro, cuesta encontrar estas artistas, por ejemplo, quienes nos acompañaron, Mónica Mayer, Magali Lara, generosamente ahí diciéndonos, nunca hemos estado en contacto con alguien con discapacidad, pero podemos hablar de creador a creador. Pero sí cuesta que otro artista entienda que quien está al frente es un artista,
Entonces también ahí hay un camino largo por recorrer y yo creo que sobre todo quienes hacemos, no sé, gestión cultural de alguna manera o las universidades tienen una responsabilidad enorme ahí de empezar a abrir esos canales de diálogo para que luego pues estemos hablando de pares y no necesitemos este concepto tan gastado también de la inclusión, ¿no? Entonces, creo que eso, Walter. Un tema bastante interesante, sobre todo de sumar con lo que hoy se hace, que pues de alguna manera también ha sido muy importante, pero el hacer algo disruptivo, como poner en contexto o en tela de juicio, como bien mencionas, pues creo que puede derivar a muchas cosas propositivas y positivas en beneficio de la equidad de acceso y de oportunidades en los rubros culturales y educativos. Definitivamente, muchísimas gracias, Beatriz. Y la verdad es que estaría bueno hacer una mesa de debate al respecto. Creo que es súper interesante las posiciones que pueden haber. No obstante, bueno, pues estamos ya casi cerrando, pero no me quiero ir también sin agradecer a la gente que nos ha estado comentando, ya ha estado siguiéndonos a través de diradio.mx y a través de el Facebook del Centro Cultural de España en México, que es donde nos están viendo en este momento. También agradezco a Dalia Solís y a Claudia de la Parra, quienes son intérpretes en lenguaje de señas mexicano, que nos están pues apoyando. Una de las preguntas y cuestionamientos que nos hacen en el Facebook, Marlene, es justamente si en sus proyectos la pandemia les ha afectado o les ha beneficiado. No sé quién guste contestarme o contestarle. Sí, puede ser. Perfecto, Agustina. Sí, creo que una afectación siempre hay, ¿no? Creo que quizás hubiera sido perjudicado o sería el correcto, no, perjudicado o beneficiado, porque pues en los dos casos es una afectación, porque es una transformación de los procesos de creación. Supongo que así como a cualquier persona de la comunidad afectó esta situación global, hemos sido afectados en los procesos de creación. Si hablamos de beneficios y cuestiones que perjudiquen, pues sí ha sido bastante dificultoso poder reorganizar la trama para encontrarnos presencialmente. Por ejemplo, gestionar un espacio accesible de ensayos para nosotros ha sido muy complicado. Entonces hemos comenzado en parques, donde tampoco el acceso está asegurado. Eso también es complicado en la ciudad. Y luego, bueno, pues he rentado un espacio que queda en Xochimilco, entonces, bueno, todo el traslado que eso implicó para todos poder llegar hasta ese lugar. Y pues el esfuerzo económico, que yo también soy artista y, bueno, fui afectada económicamente y de todas maneras como que ya llevé adelante la producción de eso. Y de todos los artistas que dijeron, bueno, ok, esta hora trabajo 4 horas menos porque entre el traslado y demás, esta ha sido como una apuesta muy grande para volver a encontrarnos. Entonces, pues sí, nos ha afectado muchísimo en cuanto a la posibilidad de los encuentros presenciales. Igual al mismo tiempo ha expandido las fronteras de vínculo con otros países, con otros estados, y como había mencionado Patricia, nos ha abierto la posibilidad de crear y de encontrarnos con el artista creador en el cotidiano, ¿no? Como fue el sueño de los vanguardistas, donde el arte está en la vida el arte, de verdad como vivenciarlo y encarnarlo de esa manera. Así que pues así breve, gracias. Si me permites, Walter, compartirles. Por favor, sí. Pues miren, para nosotros al principio sí fue difícil porque les digo, como se dice aquí en México, los chicos de Paco son unos parranderos. Siempre estábamos saliendo, viendo a ver a dónde íbamos a tomar fotos, en fin, ¿no? Muy pocas veces estábamos dentro de las instalaciones. Pero viendo en perspectiva, creo que el trabajo en línea a partir de la pandemia fue abrir una gran ventana de oportunidades en muchísimos sentidos.
en el que en conjunto emprendiéramos el reto de aprender a usar la plataforma, de estar haciendo este trabajo colaborativo a pesar de la distancia, en el que la horizontalidad se extendió también a las familias, a varios integrantes que nos han tenido que apoyar, porque bueno, algunos sí al principio tenían dificultades, yo misma a veces mi hija me tenía que estar ayudando con la plataforma, en fin, entonces era algo, el vivenciar estas cuestiones en conjunto fue algo muy interesante de crecimiento, pero además algo muy importante es a nivel emocional, el saberse, las rutinas, ¿no? O sea, con ellos tenemos un trabajo diario, con un horario establecido. Entonces, bueno, ustedes saben que normalmente se manejaba la broma de estar en pijama y de que cambiaba todo el ritmo, los horarios se rompían, los ritmos y las rutinas tan importantes también con estas poblaciones y en todos en general, yo misma. Entonces, el hecho de saber que al horario tal tienes que estar presentable, peinado, desayunado, etcétera, y disponible, eso ayudó muchísimo a todos, o sea, yo incluida, en esa horizontalidad y de saberte cerca. Durante todo este proceso hemos vivido como grupo situaciones familiares complicadas, de pérdidas muy fuertes, y puedo decirlo en primera persona que gracias al trabajo también, a contar con el grupo, el poderlo platicar, el poder trabajar y hablar, en fin, estar juntos, ha permitido salir adelante de estos procesos emocionales, ¿no? Entonces, también para mí aprender sus ritmos, ¿no? No es lo mismo cuando uno está con ellos y que estoy con la cámara y el contacto muy cercano, a dar la instrucción y esperar que la otra persona como esté escuchando y las propuestas de los demás, el mantener un trabajo activo, porque, pues, no sé, en el caso de ustedes, quizás Agustina te pasa, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo pasar mucho rato sentada. Soy una persona que todo el tiempo quiere estar moviendo y ahora aquí en la computadora obliga a estar sentados, ¿no? Entonces, cambiar la metodología también de que, a ver, parémonos, vamos a tomar la foto, encontramos entre todos, compartimos pantalla, el manejar ya no tanto la cámara, por ejemplo, sino más los celulares. Entonces ya se imaginarán, ya tengo el celular llenísimo de fotos porque en el grupo me están mandando fotos inmediatamente, compartimos la foto, entre todos la analizamos. Entonces, viéndolo en perspectiva, creo que es esto, abrir una ventana de oportunidad. Ellos han reflexionado mucho lo que es el cambio. Son personas muy sensibles a este tipo de cosas y ellos han dicho las ventajas que tiene cambiar, no tener miedo al cambio. Y creo que es algo en lo que yo he aprendido, ¿no? O sea, yo he aprendido de ellos muchísimo sobre esto de que no le tengamos miedo al cambio y a aprender en conjunto, ¿no? Entonces, la pandemia ha traído muchas cosas muy negativas. Evidentemente ha sido muy doloroso para muchísimos de nosotros a nivel mundial, pero como contraparte y una parte de la filosofía que siempre han manejado ellos es tener una mirada efectivamente distinta. Entonces, démosle vuelta, como los paneles que les contaba, ¿no? O sea, bueno, tenemos esta situación, ¿cómo la vemos, cómo la enfrentamos de una manera creativa? Y en el grupo de Pacos y el taller fotógrafo viajero creo que ha sido muy productivo y ojalá puedan ver las exposiciones, en particular la de Cosas Comunes, donde es un ejemplo de cómo ellos han llegado a tener otra visión de las nuevas realidades que tenemos. Gracias, Patti. Al contrario, y agradecemos también a Evelyn Buenrostro que nos ha escrito en el Facebook. No obstante, por temas de tiempo, me gustaría cerrar preguntándoles y que nos compartieran en un minuto ya para terminar, conclusión de hacia dónde va el camino de la educación, de la cultura y de los públicos, o la ampliación o la reducción de los públicos que hoy existen, consumidores también de productos hechos por personas con discapacidad. No sé si gustas iniciar, Agustina. Bueno, justo es una pregunta que no tengo una respuesta
en este momento es algo, sí, precisamente que particularmente creo que lo da la experiencia de la confrontación en el buen sentido con el público, y hemos tenido hasta el momento directamente con público en vivo 3 presentaciones solamente. Entonces, pues han sido todas con muy buena recepción. Sí considero que lo que es ante todo muy importante asumir el espacio en el que cada quien está con muchísima responsabilidad, asumiendo que porque estoy en este espacio posiblemente haya alguien que no esté en este espacio. Entonces también, por más de que no estemos como en una minoría, por así decirlo, ¿no? Como en el ámbito de la inclusión y demás, seguimos siendo un ámbito con privilegios. Si estamos en ese espacio es porque tenemos el privilegio de estar en ese espacio, que tenemos la responsabilidad de estar haciendo visible esta circunstancia y esta visión sobre el arte y sobre los seres humanos. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir, que lo importante es que se asuma la responsabilidad desde el momento en que se está produciendo, sea persona con discapacidad o persona con no discapacidad, y eso se construye mucho más allá de la escena, mucho más allá del camerino. Entonces, bueno, pues eso también es lo que puedo decir en este momento. Muchísimas gracias, Agustina. Muy amable. Cecilia, no sé si gustas compartirnos tu opinión de un minuto. Sí, yo quisiera, más que se escuche mi voz, que se escuche la voz de quienes participan del taller Radio Sin Luz. Yo lo que sí creo es que desde acá debemos ir en búsqueda y para lograr una radio que sea un medio que dé voz a las personas que protagonizan desde los diferentes espacios, que sea una radio para todas y para todos, una radio accesible y un espacio de derechos y sobre todo de equidad. Entonces, ojalá que Carlos pueda poner el audio, es muy breve, y a mí sí me gustaría eso, porque al final, pues la radio no es radio si no se escucha. Entonces, pues, gracias, Valtier, y vamos a escuchar brevemente esta cápsula que hemos preparado. Ok. Radio Sin Luz trae hasta tus oídos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU en la Agenda 2030. Sí, mientras Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Te has dado cuenta del incremento del calor en otoño o en invierno? Recuerdo que eso no sucedía antes. Yo creo que se debe a la contaminación. Ahora desde ahí es donde estamos haciendo cosas. Y yo creo que, las cosas han ido cambiando desde, o sea, es increíble poder ver todo el trabajo que se está haciendo ahora en temas de arte y discapacidad. Desde hace, qué sé yo, unos 5 o 6 años que se empieza a ver recién como esta nueva ola. Pero yo creo que si las instituciones Radio Sin no Luz cambian trae hasta tus la manera oídos. de entender lo que es el arte en general, ¿no? Tenemos unas ideas tan fijas sobre cómo debe funcionar el museo, la galería, etcétera, al igual que tenemos ideas fijas de cómo es una persona con discapacidad, cómo debe ser, etcétera. Yo creo que si las instituciones encargadas de temas de arte y cultura no cambian la manera de entender, pues van a seguirse reproduciendo y perpetuando formas de ver más medicalizadas y terapéuticas del arte producido por artistas con discapacidad. Y en esto, pues, si pasa eso, me estoy refiriendo a espacios donde se forman artistas, por ejemplo, pues obviamente no va a haber espacio para artistas con discapacidad. Y ese es uno de los problemas que tenemos, que estos espacios donde luego se ve toda una especie de élite formada por artistas, pues no hay cabida ahí para artistas con discapacidad porque no se han cambiado las formas ni las políticas en las que se entiende la discapacidad. Y claro que cuando hablamos de, o sea, es un círculo vicioso, ¿no? Mientras sigamos entendiendo la discapacidad de cierta manera, pues los productos están ahí, artistas valiosísimos con discapacidad, sin poder, sin ser reconocidos en el espacio público,
y creyendo que su trabajo no es valioso. Entonces se va perpetuando y pues ahí hay un trabajo enorme que hay que hacer mutuo. Por eso los diálogos que proponemos que se vayan abriendo y la invitación a que instituciones como, no sé, los museos, galerías, universidades, etcétera, permitan darse el chance de aprender, como menciona también Patricia, ¿no? De ir aprendiendo y entendiendo cómo se pueden ir haciendo cambios al interior de las mismas instituciones. Mil gracias, mil gracias. Y gracias a todos y todas quienes nos vieron. El tiempo se nos ha finalizado. ¿Sí, Carlos? Sí, yo me despido mientras tanto. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Valtier Mejía. Agradezco a nuestros panelistas y sobre todo a ti que nos estuviste siguiendo, ya sea por diradio.mx o por el Facebook del Centro Cultural de España de México. Muy, pero muy buenas tardes y nos despedimos pues con este audio. Radio Sin Luz trae hasta tus oídos los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU en la Agenda 2030. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Te has dado cuenta del incremento del calor en otoño e invierno? Recuerdo que eso no sucedía antes. Yo creo que se debe a la contaminación. Ahora con la pandemia, cuando estuvimos encerrados y que los vehículos dejaron de circular, hasta se veían claras las nubes y se escuchaba el canto de los pájaros. ¿Tú tienes carro? ¿Lo llevas con frecuencia al servicio para evitar que contamine? Para reducir la huella de carbono deberíamos acudir a nuestras actividades en bicicleta. Existen del tipo tándem para 2 y 3 personas. Si caminamos, evitamos la contaminación y mejoramos nuestra salud. ¿Qué te parece cuando hagas las compras evitar el uso de bolsas de plástico y recipientes desechables? Mejor lleva desde casa bolsas de tela o el carrito del mandado. Si compras comida preparada, mejor usa los toppers que tienes en casa. Todos, todas, personas con y sin discapacidad podemos aportar con un granito de arena. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si todos cumplimos la meta, será la neta en el 2030. Centro Cultural de España en México. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Organización de las Naciones Unidas, México. Muchas gracias a todos y todas. Y pues nada, solamente desear que tengan muy buena tarde. Nos escuchamos en la próxima. Esta fue una imagen patrocinada por el audífono. Feliz día, gracias. Gracias Gracias a todos y a todas.